Bueno, ok, ya en esta lección vamos a ver los tipos de textos que aparecerán en la prueba de lectura crítica y básicamente van a aparecer dos tipos de textos, textos continuos, ¿sí? O lineales, que son los textos que solamente involucran letras, contenido, leer, digamos, de recorrido, no hay imágenes. Y también están los textos discontinuos, que son este tipo de textos que, como ustedes ven en la imagen, mezcla, valga la redundancia, imágenes y contenido, y sobre eso se le formulan a usted preguntas. Y que de igual forma pues le van a formular preguntas en los tres niveles, a nivel literal, a nivel global y a nivel inferencial. ¿De acuerdo? Quiero que pongamos miremos este video. Es de Educa Chile 2013. Lleva como título PCU, lenguaje capítulo 5. Eso ese PCU es la prueba que ellos aplican allá para pasar. Es como el ICFES de allá de Chile. ¿Listo? Entonces es más o menos dentro de la línea de lo que estamos buscando acá en este curso, que es prepararnos para el ingreso a la universidad. Es lo mismo, eso lo saca pues el Ministerio de Educación allá de Chile, y es para tratar temas que van a ser evaluados en la prueba, y tiene que ver también pues con lo que nosotros vamos a ver en nuestra prueba de ICFES en lectura crítica. Básicamente se va a enfocar en lo que son textos narrativos y textos descriptivos. ¿Listo? Acá se los pongo. Hola, cuando quieras elegir qué película ver, te recomiendo siempre leer lo que sale atrás, porque ahí encuentras una descripción de cómo es la película y también te cuentan de qué se trata. Buena película. La última vez vimos cómo reconocer los textos de tipo argumentativo y expositivo. Ahora vamos a ver otros dos tipos de texto, los narrativos y los descriptivos. Cada vez que contamos algo, ponemos en práctica el texto narrativo. La idea del texto narrativo es crear un mundo que puede ser ficticio o no, y que puede buscar entretener al lector o informarle de algo. Ojo, que el texto narrativo no es lo mismo que el género narrativo, que es un género literario. El texto narrativo puede ser literario o no literario. Un texto narrativo literario es una novela o un cuento, y un texto narrativo no literario puede ser una crónica del diario o una noticia. Fíjate en esto. La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia. ¿Y ahora? La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia. Los dos enunciados son textos narrativos, aunque se dan en contextos absolutamente diferentes. El primero podría corresponder a un cuento, una novela o un relato de ficción. El segundo puede ser parte de una noticia o de un programa de crónicas policiales donde se narran hechos desde la realidad. Ambos poseen los mismos elementos. Tienen un narrador, tienen personajes, la joven, acontecimientos, salir de la casa, no saber que no va a volver, y un espacio donde se dan estos acontecimientos, fuera de la casa de la joven. Pasemos a los textos descriptivos. Estos siempre responden a la pregunta ¿cómo es algo? Las descripciones muestran las características de algo, o de una persona en concreto. Es como si dibujáramos con palabras esas características. Existen descripciones subjetivas y objetivas. En la subjetiva incorporamos apreciaciones propias para describir algo o alguien. Por ejemplo, vendo hermosa y acogedora casa con cómodas habitaciones y encantador jardín. Pero si publico un aviso que dice, vendo casa de 100 metros cuadrados, jardín con piscina, 3 dormitorios, en condominio cerrado, en este caso me limito a decir las cosas tal como son, sin involucrar mis percepciones personales. Cuando describimos personas también podemos hacerlo de diferentes maneras. Primero, una descripción objetiva o prosopografía. Simple nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Johnny Depp. Hombre de contextura delgada, de pelo largo, castaño oscuro y tez morena. Ojos negros, pómulos destacados. Ahora, si conocemos mejor al personaje, podemos hacer una etopeya, o sea, una descripción de sus características psicológicas.
A pesar de su cara de chico malo, es un hombre tierno, sensible, romántico e intelectual. Por último, cuando incorporamos los rasgos físicos y los psicológicos, estamos haciendo un retrato. A pesar de su cara de chico malo, este moreno actor es un hombre sensible y sus ojos oscuros transmiten el romanticismo que siempre lo ha caracterizado. Además, se pueden hacer otros tipos de descripciones de personas, como la caricatura, donde exageramos los rasgos físicos y psicológicos de manera negativa o imperfecta. O la descripción laudatoria, donde se exageran los rasgos positivos de una persona idealizándola. Los autorretratos son también textos descriptivos, o las topografías, cuando describimos un lugar, o la zoografía, cuando describimos animales, o la cronografía, donde se describen épocas o periodos de tiempo. Hasta acá hemos visto los tipos de texto que vas a tener que analizar y reconocer en la PSU. Nos vemos próximamente. Suerte. Me voy a ver la película. Ahí ustedes vieron pues como las diferencias de los textos, ¿cierto? Y sobre todo pues pueden darse cuenta de cómo de una misma, por ejemplo, en el caso de la fotografía de Johnny Depp, cómo se pudieron sacar diferentes cosas. Y si usted la mira en detalle, se podría hablar de los 3 tipos de lectura. Ella hizo los 3 tipos de lectura cuando hizo el análisis del afiche, o sea, hizo una cuestión totalmente literal, ¿cierto? Su cara de malo, ahí vio, hizo una cuestión inferencial, dijo, pero a pesar de que es malo, digamos, es tierno, hizo una cuestión crítica, una comprensión de lectura crítica de la imagen, lo mismo es tierno, es intelectual, porque seguramente no solamente tiene la información que tiene la imagen, sino que ha leído quizás en otros diarios que Johnny Depp es intelectual, ¿sí? O sea, ahí simplemente en mirar una imagen se pueden evaluar los 3 tipos de lectura. A ver, continuemos por acá. Entonces, pues como les decía, pues van a haber una serie de imágenes sobre las cuales usted tiene que, le van a hacer algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, acá ejemplos de textos expositivos discontinuos, o sea, es un texto que es discontinuo porque mezcla imágenes y contenido, y a la vez tiene tiene la característica que es un texto que está informando. Acá está hablando de que traen a Guadalajara arte de 5 alemanes, acá dice en busca del amor, como contando información acerca de esta modelo, ¿de acuerdo? Continuemos. Otro tipo de textos que les va a aparecer a ustedes, estamos viendo propiamente lo que son las preguntas, las vamos a ver. Y lo mismo, se tiene que hacer un tipo de lectura en los 3 niveles de eso. Entonces también le van a hacer a ustedes preguntas, porque eso también es un texto, entonces una tabla, ¿cómo usted puede entender una tabla? ¿Sí? Por ejemplo, miremos la información que esta tabla nos arroja, ejecución de procesos, resultados, y dependiendo de la información y del análisis que dé, pues usted también tiene que hacer o una lectura literal de cosas que estén explícitas ahí, o una lectura global, o sea, como ubicar, por ejemplo, cómo se relaciona la columna, alguna pregunta donde le preguntan por la relación de la columna 1 con la última columna, en este caso sería la 5, o acá digamos efectos directos o indirectos, y acá acciones para transformar los insumos en productos. Entonces algún tipo de pregunta, entonces tiene que relacionar la información, en el caso de la competencia de segundo nivel, de las dos partes. Entonces pues, y es simplemente un diagrama, ¿sí? Una tabla, perdón. Y en el caso acá de los diagramas, lo miramos, lo mismo, se tiene que tener la capacidad para entenderlos en los 3 niveles, literal, global y críticamente. Entonces lo mismo es ver el diagrama, ver la información que está presente literal,
ver la información global, o sea, la que se puede inferir, la que implica relacionar diferentes partes del diagrama, ¿sí? Y ver la información crítica, que es, por ejemplo, hacerle ya como el análisis de qué es lo que está mostrando el diagrama, que eso ya es como un paso más adelante. A ver, permítame, yo reviso acá el tema del tiempo. Este video es bastante bueno. Se los puse porque me parece que responde de una manera pues de una manera acertada sobre lo que son los textos argumentativos. Antes habíamos visto lo que son los textos expositivos, ¿cierto? Y la fuerza había estado en los textos expositivos y descriptivos, ¿verdad? Ahora vamos a fijarnos un poquito en los textos descriptivos, también es de Nicaragua Educa, que es el programa allá de Nicaragua también para preparar a los muchachos que van a entrar a la universidad, los que tienen que estar, pues como los que tienen que presentar el examen. Y también está en orden de lo que se va a hablar acá en Colombia, acá en el ICFES. Entonces ahí se los dejo. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Espacio B, tu programa de reforzamiento escolar. Hoy en Lengua y Literatura hablaremos del texto argumentativo. Para iniciar con nuestro tema debemos saber qué significa la palabra argumentar. Argumentar es dar razones o argumentos en favor o en contra de una opinión. Veamos la siguiente situación. Yo veo con buenos ojos que se tenga que decidir de una vez por todas la construcción de un canal interoceánico, porque sí sabemos que sería una bendición económica para Nicaragua, sería un beneficio comercial mayúsculo, porque ya de por sí el canal de Panamá no da abasto. Siempre ha sido una ruta o un área donde fluye mucho el comercio, pero lo que haría es que aceleraría más el nivel, digamos, económico y el crecimiento económico de la región. Debe de aprovecharse ya los inmensos estudios que hay de las tres rutas. La última situación que se valoró fue la ruta que salía desde Bluefield, pasando por el río Escondido, llegando al río Yate, hasta desembocar a Brito. Tiene la posibilidad de hacerlo, el derecho internacional lo asiste, y en el inciso 6 dice: Nicaragua tiene derecho a mantener la navegabilidad del río. Como veíamos, la argumentación está presente en variadas situaciones de comunicación en la vida cotidiana. La argumentación es cuando alguien intenta justificar un pensamiento, un comportamiento o influir en la actuación ajena. ¿Qué es un texto argumentativo? La argumentación es una opinión acerca de un tema debatible o polémico. Tiene por objetivo convencer o persuadir al receptor del mensaje mediante la utilización de argumentos de tipo racional o emocional. Al igual que el texto narrativo y el texto expositivo, el texto argumentativo tiene una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Además de esto, el texto argumentativo se presenta el tema sobre el que se argumenta. En la introducción del texto argumentativo se presenta la tesis. La tesis es la postura del argumentador o del autor que tiene respecto a un tema. Se presentan los argumentos en el desarrollo. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son las razones en las que se basa el autor y es su postura ante un tema en particular, avalando su tesis. En la conclusión, el argumentador o autor presenta un cierre del tema, ya sea con una síntesis, con una discusión o proyecciones del tema. Veamos las características de los textos argumentativos. Las características del texto argumentativo son: 1. Los temas son controvertidos y polémicos, es decir, tienen defensores y detractores con posturas enfrentadas.
2. Como siempre, existe una tesis que se quiere defender o rebatir. 3. Son textos muy pragmáticos, en los cuales se seleccionan aquellos argumentos que son más eficaces para convencer al receptor y defender la tesis. 4. El orden de los argumentos es jerárquico, partiendo de los más contundentes y convincentes a los menos. 5. Los conectores argumentativos más usuales son, por lo tanto, sin embargo, por el contrario, en consecuencia, con seguridad, a todas luces, entre otros. 6. Frecuentemente estos textos incluyen fragmentos de textos expositivos, informes, estudios, datos, publicaciones, para reforzar la validez de la tesis. Los textos argumentativos los encontramos en tipos de textos orales y escritos: ensayos, un abogado frente al juez, artículos de opinión, políticos, mitines o debates parlamentarios, artículos de crítica cultural, textos literarios, debates en la radio y la televisión y afiches publicitarios. Ahora que ya vimos las características de los textos argumentativos, vamos a ver cuáles son los tipos de argumentos que se utilizan en este tipo de textos. Argumento de analogía se define como una semejanza o comparación de relación entre los términos de la conclusión y de las premisas. Argumentos de causalidad se fundamenta en el principio de causalidad. Toda causa tiene un efecto, según el cual todo comienzo es el resultado o efecto de una causa desencadenante. El argumento de experiencia es aquel que se acude cuando se ha vivido una situación o se ha experimentado y que se vincula con el tema que se está argumentando. Argumento de probabilidad. Este está basado en datos o estadísticas, los cuales tienen una gran aceptación en el mundo científico. El argumento de presunción es aquel que está sustentado en ideas vinculadas con hechos o situaciones que pueden ocurrir dados ciertos precedentes. El texto narrativo, su intención comunicativa es relatar hechos que le suceden a personajes. Responden a la pregunta ¿qué pasa? Los podemos encontrar en las novelas, en los cuentos y las noticias. Su tipo de lenguaje son verbos en acción. El texto expositivo, su intención comunicativa es explicar de forma objetiva hechos. Responden a la pregunta ¿por qué es así? Los encontramos en libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedia, entre otros. Su tipo de lenguaje es directo y claro. El texto argumentativo, su intención comunicativa es defender una idea y expresar una opinión. Responden a la pregunta ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Los podemos encontrar en artículos de opinión, en críticas de prensa, críticas literarias, entre otras. El tipo de lenguaje es verbos que expresan opinión. Ahora veamos los siguientes ejercicios para reflexionar. Para pensar. El juego del tigre. Estate quieto, si seguís molestando no te doy nada, lo regañó el muchacho. Cuando Raúl le tiró la primera presa, el animal agarró con rapidez increíble la cabeza del ave y la dejó caer entre sus patas. Después, de la misma manera que el gato juega con el ratón, así el Maico movía con sus garras el cuerpo sangrante del pato. El texto anterior es de tipo la sangre. La sangre es el fluido viscoso de color rojizo que recorre sin cesar el interior del aparato circulatorio, llevando a todos los tejidos del cuerpo tanto el oxígeno y los nutrientes, como los demás elementos que requieren las células para su metabolismo, y a la par transportando los residuos tóxicos hasta los órganos encargados de su eliminación. El texto anterior es de tipo Don Pocarropa. Don Pocarropa era el apodo del marinero carpintero de la hacienda. El viejo era regordete, bajo de estatura y complaciente. Siempre andaba sin camisa, la colgaba de un clavo cerca de los fierros de trabajo. El pantalón lo usaba de talle bajo, exactamente donde le terminaba su gran barriga que le brillaba y parecía a punto de reventar. Un bigote sobre la sonrisa era su mejor adorno. El texto anterior es de tipo narrar y describir.
Narrar y describir son operaciones diferentes. La narración dramatiza el conjunto de los hechos en el tiempo y la descripción representa elementos en el espacio. Sin duda, la descripción es un recurso básico de la narración. ¿El texto anterior es de tipo? Con los textos argumentativos finalizamos el texto y su tipología. Recuerden que la lectura de los diferentes tipos de textos te permiten enriquecer el vocabulario, te permiten viajar a través de estos textos, entretenerte, además que vas a saber cómo clasificar los diferentes tipos de textos y esto te va a ayudar a prepararte mejor para el ingreso a la universidad y estar mejor preparado para el examen de admisión. Ahora, cada vez que leas, pregúntate qué tipo de texto estás leyendo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en tu programa Espacio E. El próximo lunes el tema va a ser niveles de comprensión lectora con la maestra Flor Aguilar. Hasta entonces. ¿No? Bastante interesante el tema. Y creo que pues súper claro, ¿no? Entonces, eso es lo que usted se va a encontrar en la prueba. ¿Listo? Básicamente, eso es lo que usted se va a encontrar en la prueba de el ICFES, esos temas. Mira acá otro ejemplo de textos discontinuos, infografías. Esto es un ejemplo de una infografía. Tanto para los que no les son tan comunes. Entonces, mire, hay una serie de pasos y una serie de información donde se están describiendo y donde se le están dando diferentes elementos que usted tiene que pues obviamente interpretar y capturar y pues se están reuniendo ahí en esa infografía. Sobre ese tipo de textos también lo van a evaluar a usted en el ICFES. Por ejemplo, manuales, que también es esto es el caso, puede ser un manual, puede ser continuo o discontinuo, o sea, puede que mezcle. Bueno, acá yo lo pongo como discontinuo, pues como le veo acá estas bolitas y esto, no sé si propiamente sea discontinuo, ¿no? Pero lo que sí es claro es que le van a evaluar a usted también textos manuales, ¿no? Igual hay manuales, por ejemplo, que está, bueno, acá este es el caso de una receta. Para eso se los amplío para que no se pierda la imagen. Mire. Pastel, bueno, ahí está el relleno, taza, cubierta, lemon, es un pay de lemon, un postre. Y bueno, acá está cómo se prepara, ¿no? Hacer un hueco en uno y agregar dos, mezclar bien, bueno, ahí está como tal. Ese manual, ¿sí? Que es cómo hacer una receta, también puede ser un manual de cómo usar el celular, cómo usar la bicicleta, cómo armarla, cómo jugar tal juego, ¿cierto? Y en esos manuales seguramente sí pueden haber acá imágenes y contenidos de textos, ¿vale? Yo creo que hasta acá vamos en la lección número, ya finalizamos la 4, también lo verifico. Ok, sí, ya pertenece a la otra lección. ¿Listo? Entonces dejamos por el momento hasta acá, nos vemos en la próxima lección. Chao, chao.